La luna Europa, una de las 79 que tiene Júpiter, es uno de los objetos candidatos para albergar vida en el sistema solar, aparte de la Tierra. Este satélite contiene potencialmente un ambiente favorable para ello, un océano de agua líquida y salada debajo de su gélida corteza. La primera vez que vimos de cerca Europa, una de las 79 lunas de Júpiter, fue hace 40 años, cuando la sobrevoló la nave espacial Voyager 1. En las imágenes se apreciaban unas grietas marrones que cortaban la superficie helada del satélite, lo que le daba el aspecto de un globo ocular venoso. Desde entonces, la información obtenida por diferentes misiones ha convertido a ese misterioso mundo en objetivo prioritario de la NASA en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. La luna Europa, más grande que el planeta enano Plutón, tiene una superficie de hielo y temperaturas de unos 170 grados centígrados bajo cero. Los astrónomos creen que bajo la capa de hielo superficial se esconde un vasto océano, y los científicos también especulan sobre la posible existencia de vida. Es posible que Europa posea todos los ingredientes necesarios para la vida. Los científicos saben desde hace tiempo que uno de ellos, el agua líquida, está presente debajo de la superficie helada y a veces es expulsada al espacio por gigantescos géiseres. Pero nadie había podido confirmar directamente la presencia de agua en estos penachos. Sin embargo, estudios realizados en los últimos años han detectado vapor de agua sobre la superficie de Europa. A pesar de su aspecto inquietante, las cicatrices rojas entre cruzamiento Europa son, en realidad, grietas y crestas que marcan débiles líneas dentro de la corteza de hielo de la Luna, destacadas por la hinchazón y la caída de las mareas debido a la atracción gravitatoria de Júpiter. La NASA cree que bajo la superficie helada de Europa hay un enorme océano de agua líquida y esa agua, a veces, escapa entre las placas de hielo. El color rojizo podría deberse precisamente a los depósitos de sal que el agua va acumulando en las grietas. Esta confirmación ayuda a los científicos a comprender mejor el funcionamiento interno de la Luna. Por ejemplo, ayuda a apoyar la idea de que hay un océano de agua líquida, posiblemente el doble de grande que el de la Tierra, que se derrama debajo de una capa de hielo de kilómetros de espesor. Algunos científicos sospechan que otra fuente de agua podrían ser depósitos poco profundos de hielo de agua derretido no muy por debajo de la superficie de Europa. También es posible que el fuerte campo de radiación de Júpiter esté eliminando partículas de agua de la capa de hielo de Europa. Si hay vida extraterrestre en nuestro sistema solar, los científicos apuestan a que está en Europa, la luna helada que orbita alrededor de Júpiter. De hecho, los investigadores de la NASA lo creen cada vez con más fuerza y por eso tienen pensado enviar 2 misiones al satélite en un futuro cercano. A la distancia, la luna Europa, no mucho mayor que nuestra propia luna, parece estar cubierta de rayas por todos lados. De cerca, vemos que estas marcas son en realidad grietas en el hielo, muchas de las cuales están rellenas de algún material color marrón. El resto de la Luna tiene una superficie tortuosa, irregular, como si enormes bloques de hielo se hubiesen desplazado y dado vuelta en medio de una superficie lodosa. La gravedad del planeta ayuda a crear fuerzas de marea que expanden y encogen el satélite. Pero las fuerzas que han creado el terreno rugoso de Europa pueden explicarse mejor por las plataformas de hielo que flotan sobre un océano de agua líquida. El hecho de que haya agua líquida bajo la superficie, lo cual sabemos por misiones anteriores, la convierte en uno de los objetivos más emocionantes para buscar vida. El líquido podría extenderse hasta una profundidad de entre 80 y 170 kilómetros en el interior del satélite, lo cual quiere decir que Europa podría tener 2 veces más agua líquida que la que hay en todos los océanos de la Tierra. Y aunque el agua es un prerequisito vital para la existencia de vida, es posible que Europa tenga otros también, como una fuente de energía química para sostener vida microbiana. Es más, puede que el océano se comunique con la superficie a través de varios medios como por ejemplo burbujas cálidas de hielo subterráneo que suben por la plataforma helada. Así, estudiar la superficie podría ofrecer claves de qué esconde la Luna en su interior. La NASA está preparando 2 misiones para explorar este mundo intrigante. La primera, que probablemente partirá en 2022, es una misión de reconocimiento llamada Europa Clipper. La segunda pondrá pie en Europa y tendrá lugar unos años más tarde.
Kepler cuenta con 9 instrumentos entre los que figuran una cámara que tomará imágenes de casi toda la superficie, espectrómetros para entender su composición, un radar para mapear la plataforma de hielo en 3 dimensiones y encontrar agua que esté debajo y un magnetómetro para caracterizar el océano. A diferencia de Encelado, la cual es muy parecida, Europa es más grande y tiene un poco más de todo, más actividad geológica, más agua, más espacio para el agua, más calor, más ingredientes en estado puro y más estabilidad ambiental. Pero hay algo más que se destaca en el caso de Europa, su vecindario. Su ruta orbital nos acerca al poderoso campo magnético de Júpiter que atrapa y acelera partículas. Los intensos cinturones de radiación que se producen como consecuencia impulsan reacciones en la superficie de Europa que generan sustancias químicas llamadas oxidantes. En la Tierra, la biología explota las reacciones químicas entre oxidantes y compuestos conocidos como agentes reductores para proporcionar la energía necesaria para la vida. Sin embargo, los oxidantes que se generan en la superficie son solo útiles para los microbios de Europa si llegan a las profundidades del océano. Afortunadamente, el proceso de convección que empuja las burbujas tibias de hielo hacia arriba podría también impulsar el material de la superficie hacia abajo. Una vez dentro del océano, los oxidantes podrían reaccionar con los agentes reductores que se generan cuando el agua de mar reacciona con el fondo oceánico rocoso. Dado que los mares de la Tierra están llenos de vida, es difícil pensar que los océanos profundos de Europa puedan ser estériles. ¿Pero podrán las misiones reconocer la vida extraterrestre? El objetivo de la misión que tocará la superficie de la Luna no es solo detectar vida, sino convencer a los demás que lo ha hecho. Para ello, el equipo de investigadores determinará si hay vida o no basándose en múltiples fuentes de evidencia directa, es decir, no de una sola característica que indique que hay vida, sino de la sumatoria total de las características encontradas. Siguiendo estos caminos, el resultado es, sí, encontramos vida, o no, no encontramos. Sin duda alguna el futuro de la exploración espacial dentro de nuestro sistema solar se ve muy prometedor para las próximas décadas. Apenas estamos tocando la punta del iceberg, todavía nos quedan muchísimos descubrimientos que hacer en nuestro propio vecindario planetario. Recuerda que si te gustó el video puedes darle like, y si te encantó el video puedes suscribirte. Sin más que decir, no espero que te vaya bien, espero que te vaya excelente. Hasta pronto.